Y antes que nada, muy buenas noches para todos. Esta es la segunda jornada que hacemos, segundo debate, intercambio. Nos alegramos mucho que haya tanta gente joven, interesada. Los panelistas creo que ya no precisan presentación. Gabriel Papa, economista, asesor de la bancada del Frente, compañero de muchos años. Bueno, Carlos Pita, embajador del Frente Amplio en Estados Unidos, en España, en otros países, diputado, legislador del Frente, y bueno, Emma, estudiante de Relaciones Internacionales, miembro de la Juventud de Fuerza Renovadora y del Frente Amplio, trabajador incansable de estas actividades que tanto nos importan y nos interesan. La bienvenida, por supuesto, y las aclaraciones del caso brevemente. Vamos a analizar, como dice la jornada, el TLC Uruguay-China. Es un TLC que todavía no está instalado, no sabemos las pautas, pero creo que sobre todo vamos a analizar la coyuntura del Uruguay no solo con el TLC, sino en el nuevo mundo que se abre. O sea, la llegada de China como nueva potencia, la llegada de China como nuevo jugador global a nivel regional, primero en el sudeste asiático y luego en todo el mundo, trastocó el ajedrez internacional, trastocó la geopolítica internacional y está trastocando sin duda la correlación de fuerzas mundiales. Va a venir un mundo diferente en poco tiempo y nosotros tenemos que tener las herramientas necesarias para poderlo entender, obviamente, pero además tenemos que tener las herramientas necesarias para entenderlo, para poderlo cambiar, para poderlo hacer socialmente humano, socialmente bueno para los que menos tienen, para los que nos preocupan a nosotros especialmente como gente de izquierda y como frente amplistas y como progresistas. Creo que lo tenemos que pensar en esas claves y proyectarlo en esas claves. Es un mundo desafiante el que se viene, es un mundo dinámico el que se viene, un mundo diferente, con actores distintos, pero desgraciadamente creo que no va a ser un mundo menos imperialista que los anteriores, porque el poder y las correlaciones de fuerza están ahí instaladas. Pero bueno, de eso vamos a hablar ahora. No sé el orden, cómo va a ser, lo reciben ustedes. Arranca el compañero Carlos Pita, y bueno, por supuesto que acá todo está en discusión. Esperamos las intervenciones de ustedes, las preguntas, los cuestionamientos, porque de esas discusiones es de donde surge realmente los productos y los análisis que nos van a permitir crecer como fuerza renovadora y como frente. Gracias. Muchísimas gracias a todas las compañeras y compañeros que están presentes. Yo les recuerdo a los que estuvieron en la charla anterior, que fue la primera que hicimos, les recuerdo la frase de Mónica Bruckmann, la profesora doctora en ciencia política de la Universidad Estatal de Río de Janeiro, peruana de nacimiento, que en una conferencia magistral de Claxo define el mundo en el que estamos viviendo como un mundo en una etapa histórica de transición hegemónica. Eso quiere decir que hay una hegemonía que está retrocediendo gradualmente y hay una emergencia de una potencial potencia hegemónica que quiere ocupar el lugar hegemónico que está aparentemente cediendo la actual. Esto refiere a un tema que tiene como origen aspectos económicos, fundamentalmente. China hoy es la segunda economía del mundo en términos absolutos. En muy pocos años va a ser la primera en términos absolutos. Y si se mide por poder de compra, es la primera ya, ahora, porque el costo de vida de China y de Estados Unidos es muy distinto. El tema de la economía es sorprendente por lo vertiginoso de su crecimiento, desde 30 años hasta hoy, digamos, desde las etapas originales con Deng Xiaoping
en adelante China no ha cesado de crecer, pero cambió totalmente el esquema. Hasta hace 20 años, en Buenos Aires estaban los bazares chinos, que eran productos baratos, juguetes, cosas de plástico, cosas baratas. De eso a hoy hay un abismo. Hoy China tiene un papel que le compite de igual a igual, o aún supera a Estados Unidos en materia de producción de los bienes de mayor valor agregado en ciencia y tecnología. Y muchos le dan a esto una explicación que tiene que ver con los aciertos de la dirección política china, del Partido Comunista Chino, y con los gravísimos errores cometidos por la potencia todavía hoy hegemónica, de Estados Unidos. Estados Unidos, desde que empezó el siglo XX, prácticamente a partir del atentado a las Torres Gemelas, centró toda su estrategia en el mundo en atacar, en invadir, en bombardear, en castigar enemigos. Y en todos los lugares en los que se metió, perdió. La última gigantesca derrota que ha tenido, 20 años de esa política, fue la retirada, humillante retirada de Afganistán. No deja de ser humillante, aunque haya sido calculada, mal calculada en la forma en que terminó, pero calculada al fin y al cabo. Se retiró de Asia, se retiró totalmente de Asia. En Kirguistán, el parlamento kirguistaní le... Kirguiso le sacó votó por que sacara la única base militar que tenía Estados Unidos en Asia, la única. Se acaba de hacer un acuerdo fenomenal desde el punto de vista político, económico, militar, energético, global diría yo, científico-tecnológico, de China con Irán. Irán se mete directamente en el Oriente cercano, en Irán, una de las primeras potencias al nivel de Arabia Saudita, una sunita y la otra chiita, y China pasa a ser una de las principales, es la principal fuente de colocación de productos de América Latina, por ejemplo. O sea, el descuido de Estados Unidos fue nefasto. No lo empezó Trump. Trump, en todo caso, lo profundizó. Le dio un discurso, el América primero, el aislarse, el encerrarse en sí mismo, la guerra comercial, que perdió por goleada. Lo hizo así, retirarse de los ámbitos internacionales, descuidar la alianza transatlántica, irse del Grupo de París. Ayudaron mucho los errores de Estados Unidos. Yo recuerdo las épocas en las que, cuando se pronosticaba esta situación de Estados Unidos como la etapa del fin del ciclo, por parte de Jacques Barzum, este escritor y teórico, filósofo francoamericano, que en el 2001 escribió Del amanecer a la decadencia, 500 años de historia de la civilización occidental y cristiana. Madeleine Albright, que en esa época creo que era la embajadora de Estados Unidos en la ONU, decía que Estados Unidos iba a seguir siendo la nación indispensable de guía para el mundo. O sea, desde las élites le discutían a este hombre, que era un hombre de la esencia de las élites del pensamiento político estadounidense, que eso podía ser posible. Y él lo escribió, Jacques Barzun lo escribió en el 2021. Y lo que está pasando ahora es muy notorio, ¿no? Me gustaría, si podemos ver el acuerdo que terminó de firmar el año pasado China. Fíjense que en este mapa la India finalmente no lo firmó. Estuvo a punto, no lo firmó. Pero sin la India, los países que están allí, todos ellos, además de los países de la ASEAN, Japón, Corea del Sur, Australia,
Nueva Zelanda, además de los países de la ASEAN y China, conforman más del 30% del Producto Bruto Mundial y tienen más del 30% de la población mundial. Y a esa zona, faltaría un mapa mundial, faltaría el resto del mapa, pero ya lo están viendo ustedes ahí en negrita. Viene África, si siguiéramos para la izquierda el mapa mundi, estaría el Cabo de Buena Esperanza, y por allí corre casi un tercio agregado del valor de todo el comercio mundial que pasa por el corredor Indo-Pacífico, que pasa del Océano Índico al Océano Pacífico. Y están concentrados allí casi todas las fuerzas militares más importantes de hoy en día. Tenemos una Rusia aliada estratégicamente con China, lo que hace que junto con un vertiginoso aumento de la inversión militar de China, China está jugando en el plano militar también. En la anterior visión había una parte del esquema que era económico, el eje armamentista militar es clave, y abandonó totalmente la estrategia de tener muchos soldados, que los tiene de sobra, para empezar a invertir cada vez más en tecnología de guerra de primerísima generación, y hoy está a la cabeza del desarrollo de instrumentos de guerra como los misiles hipersónicos. Tanto que el jefe de Estado de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos dijo hace 12 días que el descubrir que China tenía el misil hipersónico, que es un misil que viaja 24 veces la velocidad del sonido y que puede viajar bajísimo y es indetectable, y a esa velocidad, era vivir el momento Sputnik 2. Los más jóvenes no se acuerdan, pero en la Guerra Fría, el Sputnik 1 fue el que puso al primer hombre en la estratosfera, a Yuri Gagarin. Encima, después en la carrera espacial, la Unión Soviética puso a la primera mujer, Valentina Tereskova, ¿no? Tereskova, Valentina Tereskova. Y encima después puso una perrita, a Laika, la perra Laika. Lo que generó una fenomenal inversión de Estados Unidos en la NASA, y que después pudieran lograr poner el hombre en la Luna, y con eso, ¡pum!, dieron el salto y le pasaron de largo a la Unión Soviética. Pero es impresionante la capacidad que tiene hoy, desde el punto de vista armamentístico, China. Y el eje espacial y tecnológico juega también, porque China hoy, muchos expertos dicen que está liderando la tecnología 5G, que es infinitamente más rápida y puede alcanzar más emisiones de comunicaciones a la vez que la 4G, que es con la que tenemos hecho nosotros las comunicaciones actuales. Y Trump estuvo, casi pone presa a la gerenta general de Huawei en Estados Unidos. Y ahora ya Apple empezó a hacer celulares con la tecnología 5G, que es la que además posibilita la cuarta revolución industrial en curso, que es la que pone toda la inteligencia artificial al servicio de la fabricación de bienes y de servicios de nueva generación, digamos. Es un fenómeno extraordinario. En ese mundo de transición hegemónica, difícilmente pronosticable, porque si hay algo difícil de saber es a dónde vamos a ir. De alguna forma, estoy mirando las y los más jovencitos de esta reunión, todos somos jóvenes de espíritu, por supuesto, ¿no? Pero nosotros, que somos unos chiquilines de la segunda adolescencia, hubo periodos de la vida del planeta en el que no había tanta incertidumbre. Teníamos un miedo bárbaro a que hubiera un holocausto nuclear, y después muchas más incertidumbres no había. Entonces termino con esta introducción. ¿Va el mundo a una nueva bipolaridad? Habrá dos alas, ¿se acuerdan? El lado soviético, el lado, y los demás se alineaban. ¿Habrá un mundo que sea hegemónico de Asia-Pacífico
de una cultura a la que nosotros no pertenecemos, que es totalmente diferente a la nuestra. Nosotros somos occidentales y cristianos por todos lados que lo miremos. Desde los comunistas a los ultraderechistas, todos somos de la cultura occidental y cristiana, de matriz occidental y cristiana. Por todos lados que lo mires. O habrá una posibilidad de que un gran movimiento mundial logre fortalecer a los estados en forma democrática por encima de los mercados y logre trasladar ese fortalecimiento de la voluntad ciudadana, que la única forma que se puede expresar es en el Estado, porque nadie elige a los gerentes de las empresas, ni a los dueños de las acciones de las empresas, ni a los que heredan los capitales para tenerlas. Eso no se puede elegir. Y hacer una multilateralidad activa mucho más fuerte que la debilitada ONU, con nuevos instrumentos que puedan regular los grandes flujos de la economía mundial, que hoy está prácticamente en manos de las gigantes transnacionales, 7 u 8 gigantes transnacionales, y abrir un cauce a un mundo de gobernanza mundial más o menos democrático. Eso le llamo yo un objetivo por el que luchar. Yo lucharía por un mundo que pudiera aspirar a tener una gobernanza mundial democrática, en donde nosotros fuéramos multilaterales, con un multilateralismo activo, fortaleciendo todas las instituciones multilaterales, reguladoras de la actividad económica, para generar una especie de una suerte de un sueño de un estado de bienestar mundial, o algo por el estilo. Y mientras las potencias se alineen como se alineen, una sustituya a la otra, o convivan como tal, tratando de dividirse al mundo, nosotros oponernos a cualquier grupo hegemónico, antiimperialistas o antihegemonistas, o como quieran llamarle, y a un no alineamiento afirmativo. Nosotros nos llevamos bien con todo el mundo siempre que no nos quieran llevar por delante y explotarnos y usurpar nuestros derechos y afectar nuestra soberanía. En ese mundo, vamos a ver cómo explican los compañeros que vamos a hacer un TLC con China. Era la introducción que quería dejar. Como bien decía Carlos, estamos en un pleno momento de transición hegemónica, donde se han configurado en las últimas décadas muchos cambios en el sistema internacional. Hace unas décadas reconocibles por sus numerosas crisis. Tuvimos crisis de visión global, crisis de globalización, crisis económica y social. Esta crisis económica y social, la última, profundizada incluso por una crisis, por la crisis del COVID-19. En el marco de esta coyuntura internacional de cambios estructurales, podemos identificar, como decía Carlos y como señala la profesora Mónica Bruckmann, un momento de transición hegemónica donde ha quedado un vacío, si se quiere, o ha habido un retroceso de la potencia hegemónica que todos conocimos y que, bueno, mis compañeros, con la que nos criamos y con la que siempre conocimos, Estados Unidos. La crisis del COVID-19 ha afectado especialmente a las economías desarrolladas, a las economías enfocadas en los servicios, en los bienes manufacturados, y China ha sido uno de los pocos países que ha logrado, a pesar del momento delicado en el sistema internacional, crecer incluso un 2,3% en su economía en el marco del periodo 2020-2021 en el contexto de la crisis internacional del COVID-19. Ahora, ¿cómo podemos explicar estos cambios y cómo podemos explicar la evolución de la política exterior china en los últimos años? Podemos ver que frente a estos cambios, la élite política china ha comenzado a reinterpretar estas nuevas configuraciones de poder en el sistema internacional, y es a partir de 2012 que Xi Jinping adopta un término muy especial y creo que reconocido, que es el término del sueño chino. El término del sueño chino hace referencia a un modelo de desarrollo tanto para China como para el mundo. No suena, a muchos les sonará, al término del sueño americano, donde, bueno, era el típico
estado de bienestar, donde las familias emigraban a los Estados Unidos justamente para mejorar su calidad de vida, pero podemos hacer una distinción entre el concepto de sueño chino y el sueño americano, y es que el sueño chino, el concepto de sueño chino no se queda en el aspecto territorial que sí lo hacía el sueño americano, sino que busca que China progrese, pero que el mundo progrese de la mano de China. Este cambio en la política internacional viene acompañado de varios proyectos. Uno lo mencionó Carlos, que es el RCEP, la Asociación Económica Integral Regional, que como ya hemos visto es un proyecto muy pesado y que mueve mucho dinero y que ha logrado emparejar y aliar a China con los principales socios asiáticos estadounidenses. Todo en el proceso de reversa que tuvo Estados Unidos con la administración Trump y a partir de la crisis de 2008. Sin embargo, no es el principal proyecto sino que el principal es la iniciativa One Belt One Road, que fue lanzada por Xi Jinping en el año 2013 y supone el principal proyecto de la política exterior china a nivel de política internacional actualmente. Este proyecto lo que pretende es formar un conjunto de enlaces marítimos y ferroviarios, acompañado también de rutas carreteras que conecten China con Europa, pasando por Kazajistán, Rusia, Bielorrusia, Polonia, y que termine yendo hacia la península ibérica, pasando por supuesto también por Alemania, Francia y el Reino Unido. O sea, básicamente lo que logra es conectar el norte de China, o sea, la parte más oriental de China, también la menos desarrollada, y conectar toda Europa tanto por líneas terrestres como ferroviarias como marítimas. Imagínense el nivel y el peso que puede tener un proyecto así, tanto es así que se lo usa, se lo reconoce también como la nueva ruta de la seda. La parte terrestre del proyecto tiene como objetivo conectar justamente China con el Asia Central, Rusia y Europa Báltica, y la parte marítima busca crear conexiones entre la costa de China y Europa a través del mar de China, el Océano Índico y, como decía también Carlos, intentar conectar también la parte del corredor de Indo-Pacífico, pero también conectando incluso rutas que llevan hacia África y posteriormente a través del mar Mediterráneo también rutas que vienen hacia nuestro continente. A nivel global, digamos, dada la crisis financiera de Estados Unidos y Europa, este proyecto sirve a China como un mecanismo capaz de estimular la economía, una economía que si bien no ha caído, viene en proceso de desaceleración y le permite acceder a nuevos mercados. A nivel doméstico también busca modernizar la estructura de la economía y conectar las provincias occidentales chinas, capaz no tan desarrolladas, con los principales centros de desarrollo dentro de la República. El mapita no se ve. El mapa de la RCP. Ah, ahí está, perfecto. Ese. Ahí está. Ahí podemos ver en azul lo que se muestra son las diferentes corredores que vendrían, o sea, eso directamente van a ser infraestructuras, carreteras, también infraestructura, transporte de energía renovable, conectividad, cable óptico, fibra óptica, son todas conexiones, tanto en el transporte, también parques económico-industriales, son toda una serie de infraestructuras que hacen a la conectividad y a lo industrial, que conectan, como ya ven, desde el oriente hacia el occidente totalmente, y lo que vemos en las líneas rojas es la ruta marítima, que es lo que va acompañando, que va desde también de oriente a occidente, pero también llega a conectar África y África junto con el mar Mediterráneo, permitiendo también que una vez que llegue hacia la península ibérica puede salir hacia el Atlántico y llegar a nuestro continente. Ahora, Abraus, ¿pasas ahí? Bien. Esto creo que ya lo mencioné, así que dale nomás. Bien. Este proyecto, por su gran tamaño, investidura e infraestructura, abre muchas posibilidades nuevas de integración.
construcción de instalaciones para facilitar el comercio, pero también promoción de cooperación a nivel de inversiones, de comercio, de cooperación aduanera. Es realmente una manera central de agilizar el transporte de personas, mercancías, hidrocarburos y alta tecnología. O sea, incluso es como que de alguna forma va, capaz que no más allá de la Unión Europea, porque faltaría el tema del derecho y de la cuestión más comunitaria, pero sin duda podemos asegurar que garantizando el transporte de personas, mercancías, productos y tecnología, esto sin duda va a llevar a una cooperación y a una mistura entre las culturas y en la idiosincrasia de todos los pueblos que van a estar unidos por este proyecto. Así es. Bien, el proyecto centraliza 7 ejes principales de cooperación, que son la producción de electrónicos, de aeronáutica, de automovilística. Muy importante, China es el principal productor de autos eléctricos a nivel mundial y está en su agenda de soft power con un gran compromiso por el cambio climático para alcanzar la neutralidad climática para el año 2050. También la producción de maquinaria pesada, de comunicaciones, como lo mencionó Carlos, en el medio de la coyuntura internacional de la disputa por las tecnologías del 5G. También de producción de energía eléctrica y de trenes de alta velocidad. Ahora, para alcanzar todos estos fines, ¿qué necesitamos? Además de infraestructura, técnicos e inversiones, necesitamos materias primas. Y ahí es donde entra la importancia de América Latina y otras regiones en desarrollo o emergentes. Y ya te doy lugar, Gabriel. Ya termino con esto. De acuerdo al informe de la CEPAL sobre los recursos naturales, la situación y la tendencia a la agenda del desarrollo regional de América Latina y el Caribe, nuestra América Latina y el Caribe es una región de las que más concentran reservas de platas, minerales, como el cobre, el estaño, metales, demás metales y minerales. También somos la segunda reserva mundial en petróleo, después de Oriente Medio, con una concentración en proporción superior al 20%. En el caso de América del Sur también tenemos que señalar los recursos naturales, que son el 70% de nuestras exportaciones. Entonces, a eso sumamos, disculpen, los minerales metálicos y no metálicos muy importantes, el cobre, el litio, el zinc, las tierras raras, la grafita, todos materiales esenciales para la producción de insumos de la industria electrónica y la producción, muy importantes para este proyecto. Es por esto que queremos resaltar la importancia y el papel, la importancia de determinar qué papel vamos a jugar como América Latina en este proyecto. Vamos a continuar con nuestro papel casi histórico, sistemático, de ser quien responde a la demanda de materias primas sin estar incluidos en cadenas de valor, sin pedir integración, sin pedir el desarrollo de nuestras economías a cambio. Continuaremos siendo esos exportadores de materias primas de bajo valor agregado, el último eslabón de la cadena, o de alguna manera, como fuerzas progresistas, podremos a través del multilateralismo y de la cooperación intentar conseguirnos un lugar más beneficioso, donde nos permita diversificar nuestra economía, donde nos permita introducirnos a las cadenas de valores, donde permita que nuestra población pueda tener empleos técnicos y donde no dependamos siempre de la necesidad de las grandes potencias de justamente necesitar nuestros productos de exportación históricos, las materias primas. Bueno, con eso doy lugar a Gabriela a la parte más difícil, que es responder todo esto. Yo voy a hablar de 5 puntos. Ahí, primero, notable la presencia de todos ustedes, de jóvenes estudiantes de Relaciones Internacionales y de quienes nos sigan por las redes sociales. La verdad que saludar esta iniciativa, entre otras cosas, porque para Uruguay, para un país pequeño y abierto como Uruguay, la inserción económica
que nos convoca en términos generales, pero la inserción general es probablemente el tema más importante. Tener una buena inserción con la región y el mundo es de los temas más relevantes que tenemos desde siempre en nuestra agenda. Soy economista, trabajé en el Ministerio del 2011 a febrero del 2020, en la asesoría de los ministros, y el Ministerio de Economía es un ministerio bien importante. Bueno, pues la Cancillería y el sistema de gobierno que atiende a las relaciones internacionales es tan importante o más, caricaturizando un poco, que no me escuche Vergara, que el Ministerio de Economía. Nuestro presidente, Lacalle Pou, usa la fórmula "el mundo va para allá", ¿no? En general, no, porque esta cosa, no, porque el mundo, tenemos que reformar esto, lo otro, en materia de inserción, porque el mundo va para allá. Bueno, justo en esta época, uno de los grandes temas es para dónde va el mundo, ¿no? El quo vadis, para dónde va. Porque aquí estábamos hablando del tema de la rivalidad estratégica, la rivalidad hegemónica China-Estados Unidos. Y ese es un dato, es un elemento, un vector fundamental, y vaya si lo es, lo tuvimos durante la presidencia Trump, con una guerra comercial, digamos, desplegada en todo su esplendor. Y la nueva administración no es que cambió la nueva administración norteamericana, no es que cambió el paradigma y va a un paradigma de cooperación, no sé qué, no es una guerra comercial, no va sobre ese eje declarado, que era un eje además negociado, porque ¿se acuerdan? Los aumentos de aranceles, nos convocan los aranceles, aquellos aumentos aranceles cada tanto y las réplicas, y luego eso terminó en una tregua, si no me recuerdo mal, firmada en Buenos Aires, en una primer tregua, en una reunión del G20 en Buenos Aires, que establecía a qué se comprometía China a exportar a Estados Unidos, y cuánto le iba a comprar. Una cuestión que en el siglo XXI es propia de un comercio administrado de otras épocas. Pero bueno, esta tensión de cómo manejar esta rivalidad, ese fue uno de los... Ahora estamos en otro, donde de repente la suerte de Taiwán es todo un tema, donde la relación con Australia es todo un tema, etcétera, etcétera. Pero es un momento de tensión. Pero ese no es. Entonces, el mundo va para allá. Bien interesante, porque un gobierno con una conformación, digamos, con un horizonte ideológico plenamente, digamos, si se quiere, del modelo norteamericano, estadounidense, ¿no? Ideológicamente cercano a una concepción del liberalismo, llamémoslo así, norteamericano, etcétera. Bueno, es complicado porque los norteamericanos hablan de los liberales en otra acepción, pero digamos, pongámoslo así, es el que plantea un acercamiento con China. Ese es, por cierto, un interrogante. La número 2 del secretario de Estado está hoy, ayer y hoy en Uruguay, supongo que no averiguando, sino ya debe estar bien informada, está bien informada, hablando de estos temas con el gobierno. Entonces el mundo va para allá, pero resulta que todo esto se produce sobre una ola previa, antes de la pandemia, de una enorme insatisfacción en los países desarrollados con los resultados de la globalización y sobre la irrupción de la nueva revolución industrial, de la economía digital,
Y a eso se le agrega la urgencia ambiental, la que se llama la transición ambiental, y a eso se le agrega la rivalidad que decíamos, transición demográfica. Estamos discutiendo el tema de la seguridad social acá, pero y en todas partes se está discutiendo, y las consecuencias que eso tiene sobre la economía. Entonces, previa a la pandemia ya había toda una demanda, todo un cuestionamiento a la globalización y al esquema de grandes de organización de la producción en cadenas globales de valor. Bueno, con la pandemia, y tanto por el impacto que esto provocó en países que se tuvieron que cerrar, como ustedes saben, y cómo importo tal equipamiento médico y tal otro, y las vacunas, pero eso se fue pasando a distintos planos de la vida económica, y cada vez más las grandes potencias hablan de relocalizar partes de esas grandes cadenas de valor en la región, en la nación o en la región, en el esquema nacional o regional. Y eso está cada vez más presente. Esta palabrita que nosotros usamos mucho y en la izquierda usamos mucho, quizás demasiado, estratégico. Esto es estratégico. Cuando todo es estratégico, bueno, se nos complica. Bueno, pero esta palabra, ustedes escuchan a Macron y es una palabra de las más usadas, y escuchan a los grandes líderes, y bueno, ¿qué producciones queremos traer a nuestra región? Entonces empieza esa tensión. Entonces, esto es cierto, se firmó, había ya un despliegue en los 90 y comienzo de 2000 de los acuerdos regional, con una OMC estancada, como ustedes saben, el esquema multilateral estancado, de los acuerdos bilaterales y plurilaterales, pero todo eso se frenó, se rediscute, se están en rediscusión, hay avances y hay retrocesos. Entonces, y eso es lo que ustedes estudian, y de hecho, uno de los procesos más interesantes es el acuerdo Unión Europea-Mercosur, firmado en el 2019, a mediados del 2019, en 29 de junio de 2019, si no me equivoco. Pero es bien un tema, quizás ustedes puedan hacer esa tesis, ¿cómo es que estas burocracias de la Unión Europea, de la Comisión, de la Unión Europea, y de las burocracias nacionales del Mercosur, con aquellos que se decía 20 años de negociaciones, que no eran porque había habido grandes periodos donde no se negociaba, llegaron a un acuerdo, lo escribieron en varios idiomas, lo escribieron, lo firmaron, llegaron a un acuerdo, y luego ese acuerdo es muy difícil que se ponga en práctica. ¿Cómo es que aquí sobre todo la burocracia europea, ¿verdad? Que además con sus directivas, etcétera, planteó que este acuerdo era posible, se firmó por Itamaraty, por Argentina, por Uruguay, por Paraguay, y está en el limbo. Por supuesto, todos sabemos que hay un tema, que el tema que siempre estuvo presente, porque el tema ambiental no empezó en el 2020, pero con el presidente Bolsonaro en Brasil es imposible que la Unión Europea firme, implemente, apruebe en el Consejo Europeo el tratado. Pero esto es una cosa. Otra cosa es decir, y ya paso a Uruguay, como dice nuestro canciller, como ha dicho nuestro canciller, que no se terminó de negociar. Esto, como nuestro canciller
Porque eso es medio preocupante, y más preocupante aún cuando pasa de decir, y acá por ahí hay una cuestioncita escrita, pero pasa de decir, el 7 de octubre del 2020, en la Comisión de Asuntos Internacionales dijo: las negociaciones concluidas con la Unión Europea y EFTA deben servir como base común y ejemplo de que los socios del bloque alineados pueden obtener mejores resultados en una negociación. Versión taquigráfica. Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, 7 de octubre del 2020. El 19 de noviembre de 2020, en el Foro de Inversión Europea que se realizó en Montevideo, le dijo ante los embajadores de la Unión Europea: el acuerdo alcanzado no es el perfecto, pero es el posible, ¿no? Y les exigió, comillas, digamos, lo puso ante la evidencia de cumplir con ese acuerdo. Ya me estoy yendo, pero había previsiones ambientales, surgió con toda claridad el problema Bolsonaro y surgió con toda claridad que era necesario, a pesar de las previsiones ambientales que había en el acuerdo, negociar un protocolo adicional. Pero este era el tono del canciller a los embajadores: el acuerdo alcanzado no es el perfecto, pero es el posible. Noviembre del 2020. Y en febrero de 2021, en Comisión de Asuntos Internacionales de Diputados, una de las cosas que descubrimos rápidamente, a poco de asumir la cartera, fue que mientras que algunos actores hablaban de la necesidad de ratificar el acuerdo del Mercosur, otros hablaban de la firma del acuerdo, y lo cierto es que descubrimos que el acuerdo no está culminado. Se celebró hace 1 año y medio, pero lo cierto es que no hay acuerdo, sino un principio de acuerdo respecto a su cuerpo central. Eso es un problema, más allá de que, insisto, el problema no es Bustillo, no es Uruguay, no es Bustillo, eventualmente es Bolsonaro y otros que lo cuestionen, en fin, pero refiere a una cabeza en la ¿qué es esto? Entonces el mundo va para allá con un acuerdo ya negociado, que estamos negociando. Bien. Entonces eso lo quería decir porque realmente es medio increíble. Ese acuerdo, dicho sea de paso, y vamos a los 30 años del Mercosur, ese acuerdo, lo bueno, si tenía algo bueno para el Mercosur, era quizás no tanto en los intereses ofensivos, que no eran demasiado ambiciosos, la verdad, para los concretados para Argentina, Brasil y Uruguay, sino más bien en el conjunto de normas, que es el gran problema que tiene uno de los grandes problemas que tiene el Mercosur, que era un conjunto de normas y acuerdos y obligaciones y compromisos que asumíamos ante la Unión Europea y que nos obligaba a disciplinarnos. Bueno, ese era, desde mi punto de vista y de otros, el gran aporte del acuerdo. Bueno, no se obtuvo, y quizás si hay otro presidente en Brasil y introducimos mejora un protocolo ambiental que ya tiene elementos, pero quizás o no, porque el mundo cambió y ahora ya no es tan sencillo a esas sociedades europeas plantear el tema de grandes acuerdos cuando no entran bien en la agenda. Bueno, pero el punto es que 30 años, cumplimos 30 años y tuvimos nuestra cumbre, que lejos de ser un festejo, aquel 26 de marzo de 2021, fue la cumbre, en vez de ser un festejo, fue el del lastre, ¿no? El famoso donde el presidente eligió transformarlo públicamente
en un cuestionamiento en toda la línea, planteando que era un lastre para el Uruguay. Bueno, yo no soy de los que opina que el presidente actúa con impericia, no creo que sea así. Es la voluntad de dar esa señal en ese aniversario. El punto es que nosotros sabemos que Uruguay, tanto la coalición en el gobierno como el propio Frente Amplio, como amplios sectores, no estamos satisfechos con la marcha del Mercosur. De hecho, desde en el 2006-2007, los gobiernos del Frente Amplio plantearon formalmente, y es público, está por ahí, pero no vale la pena, plantearon toda digamos, un estado de situación y críticas al funcionamiento del Mercosur, totalmente pertinentes, que iban en la línea de un planteo, en definitiva, de que la aspiración de la Unión Aduanera era una aspiración, y el mercado común para el 94, imagínense, pero la Unión Aduanera era una aspiración que no estaba funcionando, no era viable. Y planteaban sincerar, flexibilizar la situación. O sea que desde la perspectiva del Frente Amplio, esa necesidad de flexibilizar y de sincerar estaba planteada por los sucesivos gobiernos. Ya que estamos en el local de Fuerza Renovadora y quizás compañeros del sector político, el 26 de marzo sacó Fuerza Renovadora un documento que lo recomiendo, que hace, una declaración que hace una puesta a punto de la situación y, por cierto, plantea porque sabemos que la coalición de gobiernos se había planteado ir hacia caminos de bilateralidad, planteaba de que los pasos en materia de inserción, si van por acuerdo, son pasos de larga duración y de largo impacto, y que por lo tanto tenían que ser el resultado de grandes acuerdos explícitos. Dicho sea de paso, lo que estaba planteado, ya en enero, no sé si lo recuerdan, en enero de 2020, el gobierno electo, una llamada al secretario de Estado, la llamada de felicitaciones, y luego el comunicado del gobierno electo, si lo repasan está por ahí, dice, el presidente electo Lacalle Pou le propuso estudiar un tratado de libre comercio con Estados Unidos en forma bilateral o en conjunto. Esto ya digamos en enero de 2020. Asumido la pandemia, el punto es que en la coalición de gobierno y en sectores también de formadores de opinión, insisto, la formación de opinión es muy importante porque luego se generan una percepción que a veces tiene contenido analítico y a veces no tanto, pero un poco la idea era, el problema es el plenario del Frente Amplio, por eso no se hacen acuerdos. Bueno, resultó que el plenario del Frente Amplio, digo, comillas, ¿no? Resultó que los gobiernos del Frente Amplio plantearon estas críticas orgánicas en los lugares establecidos e inclusive hicieron, como vamos a ver, contactos con China que se concretaron en diversos tipos de acuerdos, entre los cuales propuestas primero de acuerdos con el Mercosur, con China, y si no, también hubo conversaciones en torno a acuerdos
bilaterales, estudios previos. El punto es, entonces, 2020-2021, esa famosa, de alguna manera, fantasía de que una vez que hubiera un cambio de gobierno, había una larga cola de países golpeando a la puerta de Cancillería, de Casa de Gobierno, de Economía, diciendo queremos hacer acuerdos con ustedes. Esa larga lista, esa larga cola de países no apareció. Estados Unidos, de hecho, no contestó, ya se estaba yendo Trump. Bueno, un año no se estaba yendo en ese momento, dicho sea de paso, pero no apareció. Y sí estamos acá reunidos, como se dice en la fórmula eclesial, por una carta de un embajador, en definitiva, ¿no? En la carta del embajador chino, que de hecho es de alguna manera también un cierto misterio, porque nadie la vio. Por supuesto que sabemos que hay una carta del embajador chino y el presidente leyó algunas partes, y el canciller, al parecer, parece que las versiones taquigráficas no son de su agrado, y la última comparecencia en la Cámara de Diputados fue sin versión taquigráfica, pero al parecer la leyó. Pero es importante, eso es la carta del embajador, es la carta del MOFCON, el famoso MOFCON, el Ministerio de Comercio Exterior chino. ¿Cuál es el logo de esa carta? No sabemos, porque la carta aparecerá. Y el punto es que así como no sabemos, no hay una larga lista de países golpeando, no apareció esa larga lista de países golpeando para negociar con Uruguay, aparte de los dichos del embajador, que seguramente son ciertos y seguramente están en relación con sus autoridades centrales, lo cierto es que no tenemos otra señal. No estoy diciendo ninguna información, porque no estoy fuera del gobierno, hay información pública, no hay. Sabemos que el país se prepara, ha nombrado sus equipos, sus coordinadores, y está iniciando trabajos, seguramente actualizando los trabajos y mejorando, potenciando los trabajos ya realizados, pero no tenemos noticias de, si ustedes van a la página del Ministerio, no aparece el chino, no aparece la noticia, ni está entre los países, que yo les recomiendo. Tiene un cartelito que se llama la sección de FTA, de tratados de, ¿cómo es?, de libre comercio, y si ustedes van allí, hay vigentes que son, dice que hay 24 tratados, de los cuales 16 están implementados, ¿no? Capaz que ahí esa imagen, capaz que se puede ver, pero ustedes tienen, ahí está. Esta es en la página del MOFCON chino, el comercio exterior. El gobierno chino considera que los Free Trade Agreements como una nueva plataforma para abrir las reformas domésticas y integrarse al mundo, a la economía global, y aumentar la cooperación, y ayuda al sistema multilateral también. Actualmente China tiene 24 en construcción, entre los cuales 16 tratados. Y al costado están los tratados. Entonces tiene China los trade agreements, ahí con Camboya, con Mauritania, Maldivas, Georgia, Australia, Corea, Suiza,
Islandia, Costa Rica, Perú, Singapur, Nueva Zelanda, Chile, Pakistán, el ASEAN, en fin. Y después tiene los Free Trade Agreement Under Negotiation, ¿verdad? Con el Golfo, con Japón y Corea, con Sri Lanka, Israel, Noruega, Moldavia, Panamá, Corea en una actualización, Palestina, Perú en una actualización, y luego los que están en consideración. Y dice Chile-Colombia, estudio de factibilidad, con Fiji, de factibilidad, etcétera, etcétera, Canadá, Mongolia, para un upgrading con Suiza. No dice Uruguay, no hay noticia de Uruguay. No importa, seguramente, son etapas previas, pero es bien interesante, por eso la cosa esta de, bueno, estamos convocados por la carta de un embajador y no la conocemos, y las declaraciones que cada tanto hace, pero no somos informados de rondas. Y con Panamá, que capaz que si hay una cosa que dice Panamá-China, entonces con Panamá, que no se concretó, pero el 16 de enero del 2018, Panamá y China inician estudio de factibilidad. 9 de marzo de 2018, Panamá y concluyen el estudio de factibilidad. O sea que lo concluyeron rápido, enero, febrero, 2 meses y poca cosa más. 12 de junio de 2018 lanzan oficialmente las negociaciones. 9 de junio comienza la primera ronda, segunda ronda en agosto de 2018, tercera ronda en octubre, cuarta ronda en noviembre y abril 2019, quinta ronda. Y quedó por esa. ¿Por qué? Porque sí, porque no sé, pero ¿qué va a dar un estudio de factibilidad? Bueno, y si ustedes miran el proceso con Chile, también noticia oficial, delegaciones oficiales, conclusión del estudio, información al Parlamento. Es muy interesante, pongan en cuestión y van a ver todo el proceso parlamentario y los estudios, ¿cómo es? Y luego las rondas y luego las actualizaciones. En Uruguay tenemos una convocatoria del presidente de los partidos políticos donde lo dijo que habían recibido la carta y se inicia un estudio de factibilidad, prefactibilidad, factibilidad, antes de fin de año. No sabemos, seguramente se está realizando públicamente, no ha trascendido nada. No ha trascendido nada, me refiero al intercambio. ¿Qué va a dar ese estudio de factibilidad? Y bueno, en términos generales, si Uruguay mantiene las ventajas de pertenecer al Mercosur y logra un acuerdo de libre comercio con China, y si lo acompaña además de políticas productivas para potenciar las oportunidades y amortiguar los problemas en algunos sectores que puede llegar a haber, que habrá, sería altamente beneficioso. ¿Por qué? Porque son economías absolutamente, digamos, es nuestro primer socio comercial, y muchas de las producciones, típicamente la carne bovina, pero lácteos y otras, deben de enfrentar aranceles importantes. El país paga 340 millones de dólares en 2019 en total, y en China fueron 185, de esos 185, 130 fueron de carne bovina, o sea, y esa concentración ya está siendo vigente la dirección hacia China de la exportación agropecuaria y en particular bovina.
de carne bovina, entonces eso podría conseguir mejores precios seguramente y quizás cierta estabilidad. Por cierto, sometido a ciertos protocolos sanitarios. Ya tuvimos episodios de algunos frigoríficos, ¿verdad? El problema de concentrar la producción también es un problema, ¿no? Para la empresa, para una economía tan grande como la China, se supone que es un destino estable en el mediano y largo plazo. Pero entonces, el gran tema es qué tipo de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que negocia China? En general, si uno mira, China entró a la OMC, ¿verdad?, en el 2000, por lo tanto, los acuerdos que negocia son los acuerdos clásicos: bienes, servicios, propiedad intelectual, etcétera, etcétera, competencias, etcétera, etcétera. Claro, dije propiedad intelectual. Una cosa son los titulares, la otra cosa es lo que se pone adentro. Parte de esa rivalidad tecnológica, de esa rivalidad estratégica, es tecnológica, y parte tiene que ver con la propiedad intelectual, y los países de Estados Unidos y Europa le reclama a China el no cumplimiento de ciertas reglas. China le dice que sí, en fin. Se supone que en el plano de la propiedad intelectual no sería especialmente estricto el tratado, en servicios seguramente tampoco, y bueno, y el tema está en hasta dónde querrá ir China y querrá ir Uruguay en la parte de bienes. Al respecto, hay que tener presente que en esos estudios previos, ¿por qué China no avanzó en el gobierno anterior ante un interés primario del gobierno uruguayo, que luego tenía que procesar hacia el Mercosur, ¿verdad? Pero se dieron esos contactos, el viaje de Tabaré Vázquez y el gobierno en 2016, y luego los contactos siguientes. ¿Por qué no se concretó? Y bueno, porque es público y notorio que Uruguay no tuvo la buena voluntad de Argentina y de Brasil para seguir por ese camino. Cambió esto, y ante eso, China, ¿qué hizo? Se retrajo, ¿verdad? De vuelta, público y notorio. No, yo no quiero, decidió que no quería seguir avanzando si no tenía la buena voluntad de Uruguay, no contaba con la buena voluntad de los socios. ¿Qué fue lo que cambió? Bueno, no sabemos. Probablemente esta expansión que relataban los compañeros, y ahí fue consolidando, y bueno, y en China se considere, más allá del embajador, que puede ser de interés dar la señal de que un país del Mercosur, que llega a un acuerdo con un país del Mercosur. Y esto es un cambio importante, entre otras cosas, no porque los productos chinos puedan ingresar, Uruguay va a ser la puerta de entrada a la región de los productos chinos, no, porque no van a cumplir lo que ustedes saben se llama el origen, para que circulen, tienen que cumplir el origen, a su vez es una zona de libre comercio imperfecta, tan imperfecta de que no hay esa libre circulación como existe en la Unión Europea. Por lo tanto, por ahí no hay un peligro de una triangulación hacia Argentina y Brasil. Pero es una señal muy fuerte la que daría
también hacia los sectores económicos y políticos de Argentina y Brasil, el decir, bueno, China está afín a un acuerdo con Uruguay, ¿verdad? De hecho, el gran aliado que tiene la posición del gobierno uruguayo no es Brasil, comillas, el país Brasil en su conjunto, sino Facenda, ¿verdad? Sino el Ministerio de Economía, que tiene una visión bien liberal. Por ahí yo ponía la conferencia, ustedes cuando esta rebaja de arancel, ¿verdad? Esta última, la semana pasada, hay una conferencia, 1 hora y media, de los técnicos del Ministerio de Economía de Brasil, donde claramente dicen, no tenemos ningún problema con que Uruguay, porque le preguntan, vieron que la rebaja de aranceles hasta el 2022, ¿y qué pasa en el 2020? No, el problema con Uruguay no es que esté en desacuerdo con la rebaja del arancel, sino que Uruguay, el gobierno de Uruguay quiere atarlo a un ok explícito sobre la flexibilidad. De hecho, la tapa del semanario Búsqueda era: Uruguay no va a dar el ok, y la prensa era a la flexibilidad como herramienta, y al otro día hay una decisión unilateral absoluta de Brasil, bajando sus aranceles en línea con lo que ya había negociado. Y bueno, si Uruguay quiere, dice que sí en la próxima reunión, y si no quiere, ya la bajó. O sea que también la pretensión de tener poder de veto, de que Uruguay tenga poder de veto sobre algo en el Mercosur, en un Mercosur que su gran debilidad es la institucionalidad, y eso es un problema para Uruguay. Es un doble problema si además quiere hacer uso del unilateralismo en beneficio contra los grandes. Eso es un despropósito. ¿Está? Ahora, festejar el unilateralismo tampoco es algo muy apropiado. Bueno, en definitiva, porque ya estamos más que pasados en la hora, simplemente decir que ese estudio de factibilidad, si se concreta, va a dar ampliamente favorable. Termino, pero déjenme decir que el estudio los estudios preliminares que se hicieron en el 2016-2017 eran con escenarios, como es público y notorio también, escenarios de acuerdo Mercosur, China. Eso es más que improbable que suceda, pero había estudio de consecuencias, de factibilidad y de impactos, Mercosur-China. Acuerdos, Uruguay-China, manteniendo las preferencias y sin ninguna clase de represalia ni nada por el estilo. Eso daba un resultado. Y acuerdos con China con problemas en la región. Daba otro resultado, porque es otra aventura. Recordamos que si estamos a 30 años del Mercosur es porque el presidente Sanguinetti, simplificando, se enteró de que China y que Brasil y Argentina avanzaban en su Alfonsín Sarney en su integración, y los acuerdos que Uruguay tenía, PEC y CAUCE con Brasil, CAUCE con Argentina, eran problemáticos. Entonces rápidamente dijo, bueno, sí, yo me anoto, y de hecho el Frente Amplio acompañó, hubo un solo voto en contra, si no me equivoco, en el Parlamento, y se produjo una gran, en los primeros años, una gran apertura que dio por tierra con gran parte de la industria, que no era sostenible
en la región. O sea, Uruguay pagó ese costo en los 90. Entonces, mantener esas preferencias con Argentina y Brasil es bien importante porque hay partes de la producción, partes de la industria cuyos mercados son exclusivamente Argentina y Brasil, y que le es muy difícil en esas condiciones redireccionar hacia otros mercados. Entonces eso también tiene que ser considerado en un estudio. Estudio que, insisto, no se conoce, y no solamente no se conoce en qué está, sino que se sabe que las cámaras por su lado están haciendo sus estudios. Creo que el PIT-CNT también, pero que estas son decisiones, como decíamos, de largo plazo y de fondo. No pueden ser el resultado de el mundo va para allá y vamos y bueno, y se dejan de pagar aranceles en determinadas producciones y se acabó. Es bastante más complicado que eso. Hay una opinión en que es necesario estudiarlo con seriedad, y con participación de los distintas de la academia, de las organizaciones laborales, empresariales, pero todo eso recién se está expresando en estos momentos. Lo que sabemos es que hay un cuestionario, por ahí si tenés uno que dice cuestionario, que en octubre la Cancillería envió a diversas gremiales un documento con consultas específicas sobre el eventual impacto de este tratado. Se solicita a las asociaciones que contesten el presente cuestionario de forma fundamentada. Se sugiere realizar ejercicios de focus group con reuniones previas para intercambiar ideas. En base a 6 preguntas. ¿Cómo entiende que impactará un acuerdo entre China y Uruguay? ¿Cómo entiende que el acuerdo impactará en su sector de actividad? ¿Qué fortalezas y oportunidades detectan? O sea, esto no es un país embarcado en una de las alternativas más importantes de los últimos 30 años. La anterior fue la cuestión con el ingreso al Mercosur. Esto es portada de búsqueda, nada raro, pero nada secreto. Pero esto es como alguien que se sentó y cualquiera de 6º año, de 5º año del liceo, bueno, ¿y qué les parece? Bueno, preguntas serían estas. En fin, esperemos que haya por parte del gobierno se esté preparando un trabajo sólido con escenarios, con los distintos escenarios, incluyendo aquellos de complicaciones en la región, y esperemos que y con las políticas, insisto, productivas. Un gobierno que no le tiene mucha fe a las políticas productivas, ¿no? Como lo hemos visto en la pandemia. Dicho sea de paso, con la pandemia en el medio, aquella insatisfacción de las sociedades con los gobiernos en los distintos países se ha multiplicado, es todo más delicado. Bueno, este gobierno no cree especialmente en las políticas productivas, no lo dicen, pero es la vieja frase, la mejor política industrial es la que no existe. No lo dicen porque eso se decía en los 90, pero los mismos de los 90 son los que están ahora y seguramente que pensarán lo mismo. Y el Ministerio de Industria, que es un staff, tiene un staff reducido pero importante, es evidente que su foco es en los temas de energía, de acuerdo o en desacuerdo, pero es en energía, en telecomunicaciones, no tanto en los temas productivos y menos de política industrial propiamente dicho.
Entonces, eso también va a meritar que los sectores, la Cámara de Industria y otros sectores productivos y la academia y los trabajadores le exijan algo más que un cuestionario de este tipo y las medidas que hay atrás, tanto para potenciar y esto no termine en una captura de unos, que viene bien, unos cientos de millones de dólares de rentabilidad que algún derrame debería de tener y que debería de tener derrame, pero que no termine en eso, porque de lo contrario se estará dando un paso decisivo en la integración regional, en la inserción internacional, sin un fundamento más que eso de que el mundo va para allá, que como vimos es bastante más complejo que esto. Bueno.